Buenas, un saludo, presidente Leonel Fernández. Gracias por concedernos esta entrevista, tanto para el periódico El Día como para el programa Cuentas Claras. En estos momentos que estamos tan cerca de las elecciones y en medio de una pandemia que conmociona al mundo. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, José, por tan amable invitación y para mí es un honor siempre compartir con usted y con el periódico y con Cuentas Claras. Gracias, presidente. Doctor Fernández, hay una situación muy particular en el mundo, como decía José Monegro, pero también para la República Dominicana, porque esta epidemia, para el mundo pandemia, nos encuentra inmerso en un proceso electoral, apenas prácticamente a un mes de las elecciones. ¿Cuál es su visión general de la situación? Mire, la verdad es que hemos tenido una situación electoral, yo diría, atípica, ¿no? Empezando por las elecciones municipales, hubo que suspenderlas en el mes de febrero, trasladarlas a marzo y ya en marzo empezó el tema de la expansión de la pandemia aquí en la República Dominicana. Y por supuesto ya para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 5 de julio, pues ha sido, digamos, un proceso electoral completamente inédito. Nunca habíamos tenido una situación como la que estamos atravesando, donde los candidatos realmente no hemos tenido la posibilidad de interactuar físicamente con los electores. Una campaña electoral es un acto de persuasión, es un acto de convencimiento, es un acto comunicacional que implica obviamente el sostener un vínculo, un intercambio físico, presencial con los electores. En este caso no ha sido posible y por tanto hemos tenido que apelar a las nuevas tecnologías, a plataformas de intercambio tecnológica, ¿verdad? A diálogos virtuales. No es lo mismo, pero de alguna manera es la forma que hemos tenido para difundir el mensaje. Para incluso acudir al día de las votaciones, la Junta Central Electoral ha tenido que adoptar un protocolo sanitario que tendrá que aplicarse tanto a los delegados de mesa, a los funcionarios que están allí, como a los propios votantes, con la finalidad de que se sientan seguros de que al ir a votar no estarán exponiéndose, no se estarán arriesgando a ser contaminados por el coronavirus. De manera que, sin duda alguna, ha sido algo sin precedentes, algo completamente inédito en todos los aspectos del proceso electoral que estamos viviendo. Presidente, justamente vino la pandemia luego de que se celebrara o se decretó en República Dominicana la pandemia luego de que se celebraran elecciones municipales. Usted acaba de decir que el proceso de elección es un proceso de contacto con el público para convencerlo, Usted como candidato, ha sido candidato en 3 oportunidades, ¿cuáles ajustes ha tenido que hacer Leonel Fernández para poder convencer, llegar al público con las limitaciones que da una situación como la que estamos teniendo? Sí, sin duda hemos tenido que hacer esos ajustes, ¿no? Porque, insisto, en una campaña electoral tiene mucho de alcance territorial. Es decir, usted se traslada a las provincias, a los municipios, tiene contacto con los distintos sectores de esas localidades. Ahora no ha sido posible. Por tanto, el ajuste ha tenido que ser comunicarnos por vía de plataformas tecnológicas digitales. Entonces tratamos también de entrar conjuntamente con los medios locales de comunicación, la radio local, la televisión local, que no hacíamos en procesos electorales previos. Entonces ha sido tal vez, no tal vez, seguro una gran limitación, pero también al mismo tiempo haber descubierto nuevas formas de comunicación, porque estamos descubriendo esas nuevas modalidades de poder comunicar justamente como consecuencia del impacto de la pandemia. ¿Cuán efectivo ha sido? ¿Cómo no ha sido? No lo sabemos todavía, porque es algo que está en proceso. Cada día también vemos cosas nuevas, aprendemos de estos mecanismos que estamos utilizando, pero hay algo que es indiscutible: nada sustituye al intercambio humano. O sea, no hay nada que pueda reemplazar esto del intercambio físico entre seres humanos. Ayuda la vía, digamos, digital, electrónica, estas plataformas ayudan, pero generalmente fueron concebidas para ser complementarias, no para sustituir. Yo uso el contacto físico y uso la comunicación electrónica, pero no es que la comunicación electrónica fuera a sustituir el contacto físico directo. Entonces, eso no lo estamos teniendo en este caso y, por supuesto, no solamente para República Dominicana. Estoy viendo que incluso el que va a ser ya el candidato oficial del Partido Demócrata en los Estados Unidos, Joe Biden,
ha revelado que se encuentra en el mismo problema que nosotros. O sea, no había podido salir porque el confinamiento en Estados Unidos fue más riguroso que el que hemos tenido aquí en la República Dominicana. Y él, por tanto, no ha tenido todavía contacto físico en los Estados Unidos con sus potenciales votantes. De manera que es una experiencia completamente nueva de elecciones en tiempos de coronavirus, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Usted es un candidato importante en estas elecciones y eventualmente pudiera salir electo. Las encuestas ahora mismo no se sabe porque hay una guerra de encuestas, pero el presidente que surja a partir del 16 de agosto, usted tiene experiencia de Estado, ha sido 3 veces presidente de la República. En términos de manejo del país, ¿cuán desafío, cuán difícil sería eso? Mire, yo siento que es un desafío inmenso el que se va a tener para el despegue del próximo periodo de gobierno, por una razón muy sencilla, porque aún antes del coronavirus, ¿verdad?, teníamos un déficit equivalente más o menos al 25% del presupuesto, ¿verdad? Estamos hablando de 246,000 millones de pesos que tenían que ser financiados para el presupuesto del año 2020. En adición ahora hay que buscar 165,000 millones de pesos adicionales. Por tanto, estamos hablando que el déficit podría llegar a 9% del PIB para el año 2020. Y para recuperar, reactivar la economía, habrá que aplicarse políticas de incremento del gasto público. No hay manera de sacar una economía que va a crecer cero si no es la base de un incremento del gasto público. Entonces, no cabe duda de que eso es un gran desafío. Una economía que ya se sabe está proyectando tener un déficit cercano al 9% del PIB para este año y saber que se tiene que incrementar el gasto público para reactivar el crecimiento económico es un desafío inmenso. En el año 2004, cuando llegamos al gobierno en medio de una crisis financiera nacional, pues teníamos el tema de la tasa de cambio. Ahora también aquí hay un tema de tasa de cambio. Estamos cerca de 60 pesos por dólar, ¿verdad? Pero un problema de tasa de cambio con una economía que crece cero, que va a crecer cero. Por tanto, estaríamos, digamos, en el momento actual en una situación de estanflación. Economía con crecimiento estancado, crecimiento cero, con una situación inflacionaria generada, obviamente, por un deslizamiento de la tasa de cambio. En el año 2004, cuando llegamos al gobierno, había, ¿verdad?, una tasa de cambio con una devaluación del peso dominicano, pero empezó eso, tan pronto nos instalamos en el poder, empezó a bajar. Llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permitió recibir ingresos frescos para la República Dominicana y de alguna manera eso contribuyó a que superásemos esa crisis y volviéramos a una situación de estabilidad con crecimiento a partir del año 2005. Entonces pudimos superar esa situación de crisis. Entonces, estamos viendo, esto hay que verlo por etapas, Luis, ¿no?, y José. Estamos hablando en el corto plazo, lo que resta del año 2020. El desafío es inmenso. Ya hacia el año 2021, sobre todo si hemos logrado recibir fondos de los organismos multilaterales para proyectar al año 2021, podríamos encontrar una gran oportunidad entonces de incrementar notablemente el crecimiento económico. Y le doy otro ejemplo. En el año 2008, la economía dominicana estaba creciendo a un 7.5%. Ese es el año de la crisis financiera global. Pero la crisis financiera global empezó a proyectarse como en el mes de septiembre del año 2008 con la quiebra del banco Lehman Brothers. Bueno, entonces no se refleja enteramente la crisis el mismo año, sino al año siguiente, que fue el 2009. En el 2009 la economía dominicana disminuyó en su tasa de crecimiento a 3,5%. Pero entonces el Fondo Monetario Internacional nos facilitó el acceso a 1.500 millones de dólares con el propósito de que fuesen invertidos por parte del gobierno. Así se hizo y de 3.5 de crecimiento en el año 2009 nos disparamos a casi 11% en el año 2010. Es decir, que el incremento del gasto público permite sacar una economía del estancamiento económico. Y es lo que yo pienso que va a ocurrir con República Dominicana como parte de la economía mundial, porque esto que se va a hacer con nosotros inevitablemente tiene que hacerse a escala global, porque la situación de parálisis
Es una situación que impacta a la economía global. Estados Unidos, Gran Bretaña, pero también son los países asiáticos, China, que nos tenía acostumbrado a crecer a un 12% durante prácticamente 15 años, ¿verdad? Con el impacto de la crisis financiera se redujo un 6%. Ahora, con el impacto del coronavirus, la proyección de crecimiento de China para el 2020 será de un 2%. Es decir, una de las grandes locomotoras de la economía mundial se proyecta que solo va a crecer un 2% para este año 2020. De manera que el 2020 es un año de luchas, es un año de batallas. Un próximo gobierno para el despegue, insisto, va a tener dificultades, pero entiendo que eso se irá aliviando, se irá aligerando ya a partir del año 2021. ¿Quién habrá recibido el gobierno o la administración del Estado en una peor situación o con mayores retos? ¿Usted en el 2004, saliendo de la crisis de Baninter, o quien asuma el 16 de agosto del 2020 en medio de la pandemia del coronavirus que tiene implicaciones globales? Sí. La crisis de Baninter era una crisis financiera dominicana con un entorno no adverso. El que lo reciba ahora va a recibir crisis local con situación adversa internacional. ¿Quién habrá recibido el país en peor situación? Mire, es que lo que está ocurriendo es algo también sin precedentes, ¿no? Nunca antes una pandemia había tenido el alcance global que ha tenido el COVID-19. Llegar a los 5 continentes del planeta, llegar a 174 países, eso nunca había ocurrido. Ahora, yo pienso que el asunto sería más complejo si tuviéramos una crisis nacional y un entorno global adverso, solo para la República Dominicana, sin tener un shock externo solo para la República Dominicana. El tema aquí, José, es que afecta a todo el mundo y por tanto, al mismo tiempo que uno busca una solución en el ámbito nacional, tiene que haber una solución global. Entonces, eso obliga a los organismos multilaterales o a instituciones como el G20, que agrupa las 20 principales economías del mundo, a tener que procurar soluciones globales, porque Estados Unidos por sí solo no puede resolver su problema, en razón de que la economía norteamericana está inserta en la economía global. El Reino Unido, por igual, ¿verdad?, que es el segundo país hoy día con mayor número de contagiados por el coronavirus y cuya economía también hoy día ha sido severamente impactada. No hay una solución británica al tema económico causado por la pandemia. Hay una solución británica combinada con una solución global. Por tanto, este ingrediente de combinar lo global con lo nacional para la solución de la crisis va a ayudar a la República Dominicana. Nos va a ayudar porque no es un shock externo, no es un entorno internacional que solo afecta a la República Dominicana. El mundo entero está y por tanto tiene que haber una unidad de criterio que creo que esta vez se está logrando, no así cuando la gran recesión global, en el sentido de que el medicamento a ser aplicado para reactivar la economía mundial, eso es la base de políticas anticíclicas que implica un aumento del gasto público, aunque eso sea déficit, aunque eso sea déficit fiscal, no importa. El tema de corto plazo es reactivar la economía, y reactivar la economía implica aumentar el gasto. Habrá deuda, sí, pero esa deuda, su valor relativo disminuye porque se mide con respecto al Producto Interno Bruto. Y si el producto aumenta, el valor de la deuda también disminuye de manera automática. Entonces yo creo que esa es la forma, irlo viendo por etapas. Y la primera etapa de solución es esa solución de carácter global. Todos los países estarán alineados en la misma dirección de aumentar el gasto, lo que significa que habrá un dinamismo en la economía global que apunta de nuevo hacia el crecimiento y la reactivación. José Fernández, hablemos un poquito de las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Parecería que, aunque con algunos cuidados, se van a celebrar aquí, sin lugar a dudas, las elecciones del 5 de julio. En el resto del mundo hay 3 circunscripciones que abarcan 54 países y 118 territorios donde están autorizados los dominicanos de la diáspora, los que viven en el exterior, a votar. Todavía no hay una confirmación de qué porcentaje votaría, porque depende de lo que digan esos estados. Digamos que aquí se vota,
pero que en la mayoría de los países no hay autorización para votar. Es decir, y estamos hablando de cerca, poco más del 8% del total del padrón electoral, que pudiera ser, digamos, definitivo en una elección si terminaran cerrada. ¿Qué usted piensa de esa situación? Bueno, mire, el voto en la diáspora son 519,000 votantes, ¿no? Más o menos casi la cifra exacta, que representa, como usted dice, cerca del 8%. La mayor parte de esos votantes se concentra en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, en la costa este, básicamente es Nueva York, es New Jersey, es Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, es Filadelfia. Ahora hay dominicanos por área de Carolina del Norte y la Florida. Entonces, en Estados Unidos ya, digamos, no hay ninguna objeción para que los dominicanos puedan ejercer el derecho al voto en territorio norteamericano. No hay objeción por parte del gobierno federal, ni tampoco hay objeción por parte de ninguno de los estados, ni por parte del gobernador, de los gobernadores de los estados, ni tampoco por los alcaldes. Lo que nos indica que hay autorización para que se pueda ejercer el voto en el lugar de mayor concentración de votantes dominicanos, que sería Estados Unidos. Tampoco ha habido objeción en España, ni ha habido objeción en Italia, o sea, no ha habido objeción en ninguna parte. Por consiguiente, y ya la Junta Central Electoral dictó la proclama para que se puedan efectuar las elecciones en los lugares fuera del territorio de la República Dominicana. Así que estamos confiados en que, en efecto, los compatriotas en el exterior podrán ir a ejercer su derecho al voto. El presidente, ¿confía usted que en estas elecciones no se presenten situaciones adversas y que ustedes criticaron mucho a la Fuerza del Pueblo, como la que se repitieron en las primarias y la que se repitieron en febrero, que impidieron que esa votación? ¿Confía el presidente Leonel Fernández de que en esta oportunidad las elecciones se celebren sin mayores dificultades? Usted sabe que tanto para las primarias del PLD en octubre del 2019, como para las municipales organizadas inicialmente para el 16 de febrero, estaba de por medio el tema del voto automatizado. El voto automatizado que todos en principio recibimos con regocijo. Qué bien que vamos a pasar a una etapa, ¿no?, de mayor evolución tecnológica en el ejercicio pleno del derecho al sufragio. Qué bien, pero eso no era, digamos, hacerse así por así. Tenían que tomarse algunas medidas que en la propia Junta Central Electoral había aprobado y que nunca cumplió. Y que nosotros fuimos advirtiendo todo el tiempo que tenían que hacerse. Por ejemplo, que primero, el personal técnico de un organismo electoral no se dedica a diseñar y aplicar programas de software. Eso no se hace en ninguna parte. Se hace una licitación pública internacional y una compañía de prestigio, de renombre y de experiencia en desarrollo de software para voto automatizado o voto electrónico lo aporta. Y aún así eso está sujeto a la realización de auditorías técnicas previas al ejercicio del sufragio. Aquí hicimos un software nuestro, no se somete a normas de calidad estandarizadas internacionales, no hay auditoría técnica y se va con ese software. Entonces, el informe de la OEA, ya ahora para el mes de marzo, sobre lo que pasó con las elecciones de febrero, pusieron en evidencia todo lo que yo había dicho. Hay 21 hallazgos del informe de la OEA que yo digo, le llaman hallazgos para utilizar el lenguaje diplomático, pero en el fondo son 21 acusaciones las que están formulando con respecto al programa de software. Empezando con que no garantiza la seguridad en el escrutinio del voto. Es decir, es un software y estamos hablando de que el que se estaba utilizando para febrero había acogido las recomendaciones de IFES de añadirle 9 capas adicionales de seguridad. Imagínese usted entonces lo que pasó en octubre, cuando todavía no tenían las 9 capas de seguridad adicionales que había recomendado IFES. Aquello fue realmente algo horrorífico lo que ocurrió en octubre, un retroceso institucional de la democracia dominicana, unas elecciones primarias, ¿no?, abiertas, donde votó la población dominicana, donde se votó hasta las 2 de la madrugada y la Junta Central Electoral no hizo ningún llamado. Estamos conscientes, llega a las 6 de la tarde, hay todavía algunos votantes en fila, bueno, pues se permite que esos voten. ¿Pero qué tiempo podría tomar eso? Media hora, 1 hora, lo sumo, pero no hasta las 2 de la madrugada. Usted no llega de las 6 de la tarde a las 2 de la madrugada.
Entonces, esas irregularidades obviamente generaron dudas acerca de los resultados. Yo directamente digo fraude, porque lo que no es conforme a como debe ser, entonces es fraudulento. ¿Eh? Bueno, ahora tenemos un sistema de votación convencional tradicional. Se va a depositar en la urna el voto físico por parte del elector. Nos habríamos evitado algunos problemas, José, si también la Junta hubiera escuchado nuestros reclamos en las primarias del PLD en octubre del año pasado, cuando dijimos, pero si al ejercer el voto automatizado hay un comprobante que se deposita en la urna, ¿por qué no contar también eso físicamente y hacerlo coincidir con el voto automatizado, puesto que se trataba en aquel momento de un plan piloto? Y si salía bien, podíamos entonces avanzar a la otra etapa. Bueno, no salió bien y se fue a la segunda etapa, y en la segunda etapa hubo que suspender porque, por suerte, se detectó con anticipación el fraude que se estaba montando. Y yo digo que un fraude que se estaba montando porque el actual presidente del PLD llegó a decir que al momento de la suspensión ellos tenían 116 alcaldías ya contabilizadas como para ganar. Bueno, ¿y cómo es eso? Tenían 106 alcaldías, y perdieron 45, pero ya él proyectaba que iban a subir de 10 más de las que tenían. ¿Y para qué? Porque era crear ya en la mente de los electores que para las presidenciales ganarían en primera vuelta. Afortunadamente, el fraude se detectó a tiempo, se impidió, y en lugar de aumentar a 116, lo que no fue que bajaron como a 60 y pico, ¿no? Entonces, yo creo que, sin embargo, siempre es posible la comisión de irregularidades, pero es más difícil el nivel de escalamiento del fraude cuando se hace por vía física manual que cuando es con el voto automatizado, porque ahí son miles de votos que pueden transferirse de un candidato a otro o eliminarse de una manera opaca, que nadie se da cuenta cómo ha ocurrido, al menos que a posteriori se haga una auditoría técnica posterior. Es la única forma. Así que, digamos, nunca estamos 100% confiados. Hay que tomar todas las medidas de prevención del lugar, pero nos sentimos más cómodos utilizando el sistema convencional del voto físico que un sistema de voto automatizado con un programa de software que es cuestionado porque no se ajusta a los estándares internacionales. El presidente, el próximo 5 de julio, sin discriminar a Ismael Reyes Cruz ni a Guillermo Moreno, las encuestas están dando 3 candidatos que van a estar peleándose las elecciones: Abinader, Castillo, Fernández. ¿Qué podría pasar? Que en una primera vuelta gane uno, que en una primera, que no haya ganado de primera vuelta y se necesita un balotaje. Uno de los 3 quedaría fuera, no clasificaría. Digamos, aunque no se pueden hacer escenarios hipotéticos, pero como eso es posible, como dice David Easton, el teórico de la política canadiense, la política es un escenario muy complejo donde para analizarla hay que hacerlo bajo el enfoque sistémico. Entonces vamos a verlo ahí. Si Leonel Fernández llegara primero, obviamente tendría que negociar, si no enfrentándose al PLD, con el PLD. Pero si llegara tercero, no clasificara y cruzan PRM y PLD, la fuerza de Leonel Fernández, ¿pactaría con alguien? Mire, yo no concibo ese tercer escenario que usted se refiere. Yo me siento más cómodo con el primero, de que nosotros efectivamente clasifiquemos, y entonces yo le puedo pronosticar que si la fuerza del pueblo logra clasificar, gana las elecciones. Y gana las elecciones por una razón muy simple. Porque cuando usted se va a octubre a las primarias del PLD, las proyecciones eran que una candidatura mía en el PLD alcanzaba el 57% de los votos. Por tanto, se ganaba cómodamente en primera vuelta el PLD unificado. Vino la ruptura y se generó una burbuja al candidato opositor. Bien. Nosotros podríamos, efectivamente, si clasificamos, atraer el voto PLDista, recomponer ese voto y poder ganar entonces en la segunda vuelta. De alguna manera, eso está ocurriendo ya. Yo estoy juramentando todos los días dirigentes que vienen del PLD, dirigentes medios, presidentes de comités intermedios con sus respectivos comités de base a nivel nacional. Entonces, hay un fenómeno interesante en esta campaña que es de migración del voto PLDista
hacia la fuerza del pueblo desde ya, desde la primera vuelta electoral. Entonces estaremos muy atentos a lo que va a acontecer en el transcurso de este mes de junio. En la medida en que se intensifique eso más, entonces podríamos ver efectivamente de cómo se consolida el hecho de que la fuerza del pueblo clasifique para la segunda vuelta electoral. Yo insisto en la segunda vuelta, porque donde hay tres fuerzas que tienen un cierto nivel de representación, entonces indudablemente que se reparte mucho el pastel y se va a una segunda vuelta electoral. Al día de hoy así lo vemos, así lo vemos. Entonces, ese es el escenario al cual nosotros apostamos. Nuestra meta electoral es ir a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta podemos pronosticar un triunfo de la fuerza del pueblo. Presidente, escribía yo un artículo en el periódico El Día recordando parte de su campaña electoral en el 1996, donde uno de los ejes que usted utilizaba era retar a su adversario político de ese momento, que era José Francisco Peña Gómez, a un debate al cual él no acudió. Finalmente, Peña Gómez termina quedándose rezagado en la segunda vuelta, en la primera vuelta, y pierde en segunda vuelta. Entiende, en el año 2012, previo a eso, en el año 2000, Danilo Medina, que era candidato al PLD, decía que quien no acudía a un debate no merecía ser presidente de la República. ¿Entiende Leonel Fernández que el tema del debate, de la no participación de Peña Gómez en el debate frente a usted, fue un elemento importante para su victoria en el 96? Y si entiende que quien no acuda a un debate en este momento, de un debate, podría ser castigado en las elecciones con no recibir los votos necesarios para ganar. Mire, en el año 96, el cálculo del doctor Peña Gómez, su cálculo estratégico electoral era minimizar al candidato del PLD, porque él entendía, y tal vez con razón, de que con quien iba a confrontar era con el candidato del Partido Reformista, en aquel entonces Jacinto Peinado. ¿Por qué él pensaba así? Bueno, porque en el año 94 se dio una polarización entre PRD y PRCC. El doctor Peña Gómez frente al doctor Joaquín Balaguer. El PLD quedó en un distante tercer lugar con un 13% de la votación. 2 años después, sin estar ya el líder histórico del PLD, sino una figura emergente, el doctor Peña Gómez consideró que no iba a remontar, que el PLD se iba a quedar justamente menos del 13%, era lo que proyectaba que iba a tener. Por tanto, él no le iba a dar oportunidad a ese candidato emergente. Él se preparaba para una contienda a partir de octubre del año 95, que era cuando el Partido Reformista iba a escoger al licenciado Jacinto Peinado como su candidato. Por tanto, era ignorar al candidato del PLD y concentrarse para enfrentar al candidato del Partido Reformista. Obviamente, yo creo que se cometió, y yo conversé varias veces eso con el doctor Peña Gómez, se cometió un error estratégico, porque me permitió estar solo en el escenario desde el mes de abril hasta el mes de noviembre del año 1995, yo solo, y salí a las calles todos los días, ¿verdad? Y llegamos nosotros a tener, digamos, la meta del candidato, en mi persona, darle la mano a 1 millón de ciudadanos, y eso lo contábamos todos los días, y era visita por los patios y las cañadas y todas partes, y cuando se vino a despertar ya estaba posicionado y ya era tarde. Entonces, cuando invito al debate, yo pienso que era el momento del doctor Peña Gómez haberme aplastado, porque sin duda alguna yo le confieso que fue mucho atrevimiento de mi parte, ¿verdad?, haber desafiado a un coloso de la política como el doctor Peña Gómez en aquel momento. Pero al no concederme la oportunidad de ese debate, entonces, bueno, usted lo aprovecha políticamente y viene a la silla vacía y usted acusar de que no fue el debate y me dio ganancia de causa por default, ¿verdad? O como dirían en el béisbol, por forfeit, por no haber comparecido. En el caso actual, yo creo que en todas partes ya los debates forman un elemento esencial natural de toda campaña política electoral, y más para las presidenciales. Es el momento en que los ciudadanos pueden apreciar las características, las condiciones de los candidatos, qué ofrecen, qué proponen, cómo enfrentar los principales temas nacionales. Y si alguien no está en capacidad de poder articular eso en palabras, de poder expresarlo, es porque o desconoce o no está en capacidad para asumir la función para la cual aspira. Es el momento de definir eso. Entonces hay una tendencia que hemos visto en algunos lugares cuando hay un candidato que no tiene las condiciones, se trata de ocultar eso y entonces crear una imagen ficticia o una imagen artificial, ¿no?,
de un candidato que la gente solamente lo ve en las vallas, lo ve en los afiches, lo ve en los spots, pero no sabe exactamente cómo piensa. Y no sabe cómo piensa porque nunca se le expone para que tenga que expresar sus puntos de vista. Y por supuesto, eso es como una especie de estafa electoral. Que usted, el pueblo, no consuma el producto, no sepa de qué se trata. Se lo ocultan permanentemente. No puede tener este contacto que estoy teniendo yo con ustedes, con la prensa. Yo no sé lo que ustedes me van a preguntar. Ustedes tienen libertad de preguntarme lo que sea y yo tengo la obligación de responder lo que se me pregunta. Pero si usted oculta a un candidato del contacto con la prensa, que es la intermediación entre el ejercicio de la política y los ciudadanos en un proceso democrático, entonces yo creo que a la población se le está haciendo un flaco servicio. Y si ese candidato no quiere debatir, ¿verdad?, porque no se siente seguro, porque no tiene las condiciones, porque no tiene la preparación, entonces no está a la altura de desempeñar la función. Y yo creo que eso está ocurriendo en esta ocasión en el proceso electoral de República Dominicana. Dice Edgar Morin, que es un filósofo francés, que Sí. la dificultad, él ha desarrollado mucho la teoría de la complejidad, y él dice que la complejidad es la dificultad de pensar y de vivir. Y eso se aplica mucho a la política, porque la política, si su característica es persuadir y convencer, entonces se complejiza muchas las cosas con las emociones. Leonel Fernández, que pasó toda una vida en el Partido de la Liberación Dominicana, por razones que no vienen al caso de discutir ahora, se va o se ve compelido a irse, y ahora entonces tiene que enfrentarse a sus antiguos compañeros, como diría Bautas Rojas, a los del viejo partido. Cuando si usted le tocara ir, por ejemplo, a la provincia de Hermanas Mirabal, y ve entonces que enfrentarse a alguien como Alejandrina Germán, que está coordinando allí, ¿qué piensa Leonel de la política, esa parte nostálgica de gente que comenzó juntos y que fueron discípulos de Bosch? Mire, en realidad yo no tengo una dificultad con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo he tenido una contradicción con su cúpula dirigencial porque he considerado que se han desviado del proceso democrático. Y eso no fue un solo episodio, es toda una serie de experiencias. Y por ejemplo, en el año 2015, ¿no?, se procura una reforma a la Constitución con el propósito único y deliberado de una repostulación presidencial. Yo estoy en desacuerdo. Pero yo no estoy en desacuerdo porque yo quiero ser el candidato. Yo estoy en desacuerdo porque yo no creo que una constitución debe modificarse solo para que una persona se reelija. Y yo creo que tengo la autoridad moral para cuestionarlo, porque cuando a mí se me propuso, yo no lo hice. Entonces, en mi experiencia, en mi práctica política, yo he sido respetuoso de la Constitución. Si en una segunda ocasión se intenta hacerlo de nuevo, con mayor razón tengo que oponerme. Entonces yo lo que estoy viendo es que hay una actitud, hay una conducta política por parte de la dirigencia de no entender los límites de las cosas. En un Estado de Derecho usted tiene que respetar el juego, las reglas del juego democrático, usted tiene que respetar lo que indica la Constitución. Si usted se compromete a cosas y no cumple, si se está manipulando, si se está mintiendo deliberadamente, bueno, pues ya yo no me siento parte de eso, porque ciertamente yo empecé a participar en la actividad política no porque fuera a considerar que sería candidato a nada nunca. Yo empecé a participar porque no podía ser indiferente al abuso y a la arbitrariedad que se ocurrían cuando yo estaba en proceso de formación. Por eso fue. Y ya luego la vida te va llevando a puestos que tú vas asumiendo por responsabilidad. Pero si hay un desvío de lo que yo entiendo son los principios, las normas, la ética, la conducta, el comportamiento que se debe tener frente a determinados fenómenos políticos, pues entonces así no puedo seguir ahí, ¿verdad? Entonces yo, por eso digo, mi distanciamiento ha sido en el sentido de que no compartimos los mismos criterios para la toma de decisiones políticas. Yo entiendo que a este país le costó mucho llegar a la democracia, llegar a la pluralidad, a la diversidad, al respeto al otro, a respetar la disensión. Y cuando hay tendencias a imponerse, a hacer lo que fuere. Mire, por ejemplo, yo creo que esto de hacer una campaña en el PLD, repartiendo pan con salchichón, ese no es el PLD. Nunca nosotros tuvimos que hacer eso y ganamos elecciones por encima del 50%. Cuando la doctrina de Amable Ariztí Castro se impone en la cúpula del PLD para hacer una campaña electoral, bueno, yo no quiero ser parte de eso. Sencillamente, no es necesario, nunca lo fue.
eran elecciones que se ganaban abrumadoramente en primera vuelta, siempre por encima del 50%. Pero cuando ya se cree que todo es posible, que no hay límites a nada, que yo estoy por encima de la Constitución y de la ley, pues entonces ya somos cosas aparte. Y yo sigo luchando por aquello en lo que creo. Y entonces, bueno, si se da ese enfrentamiento con antiguos amigos, no es un tema personal, es que ya tenemos enfoques distintos de lo que debe ser la acción en la vida política nacional. Un reencauzamiento de estas acciones que usted señala y lo dice, fueron un cúmulo de situaciones que le hicieron salir del partido. Pero si se subsanan muchas de esas situaciones, ¿entiende Leonel Fernández que puede haber un advenimiento entre esos antiguos discípulos de Juan Bosch? Bueno, pero no se van a subsanar en los próximos 30 días, ¿verdad? O sea, No, por supuesto. No se van a subsanar en 30 días. Yo pienso que vamos a un proceso electoral. La Fuerza del Pueblo es un partido que solamente tiene 7 meses, ¿verdad? Sin embargo, en esos 7 meses ya ha mostrado músculos, ya es un partido que tiene representación institucional, que permitió en alianza con otros partidos que esos otros partidos también incrementasen su representación a nivel de alcaldías, a nivel de regidurías, etcétera. Y entonces, bueno, es un partido que está en movimiento continuo, que está en expansión, sin tener recursos, porque es un partido que no recibe un solo centavo de la Junta Central Electoral. Todavía no clasifica para eso, ¿verdad? Y por consiguiente ha tenido que ver cómo desde el gobierno se presiona a algunos empresarios para que no le aporten a la Fuerza del Pueblo. Esa es la conducta antidemocrática que yo cuestiono, ¿verdad? Donde se les persigue, se les acosa en términos fiscales, se les intimida o se les dice directamente que no contribuyen con nuestra candidatura para sencillamente, digamos, ellos imperar en el escenario político nacional, cuando cada acción de la Fuerza del Pueblo era cuestionada, hasta el nombre, el logo, los colores. Su derecho a existir como organización fue perseguida judicialmente, acosada judicialmente, y los actuales dirigentes del PLD iban y se sentaban en primera fila en el tribunal, ¿no? como mirando al juez, en una especie de mafia siciliana para intimidar la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de esas adversidades, de esas dificultades, la Fuerza del Pueblo va avanzando y lo que está haciendo cada día es juramentando del PLD, de otros partidos y personas independientes, jóvenes. En la Fuerza del Pueblo tenemos ya, Luis y José, tenemos más de 500,000 de jóvenes ya registrados en la Fuerza del Pueblo, porque es un partido que estará integrado esencialmente por gente joven, que necesitan una participación en la política nacional, en un partido que realmente tenga incidencia, y han encontrado que su refugio político es la Fuerza del Pueblo. Quiero insistir un poco, presidente, en lo que preguntaba Monegro, porque ya ha habido cuestiones concretas, como José Tomás Pérez, miembro del Comité Político del PLD, que ha pedido, ha dicho, planteado que podrían Fuerza del Pueblo y el PLD pactar en la primera vuelta. Bueno, yo respeto mucho, ¿verdad?, lo que ha dicho José Tomás Pérez. Eso perfectamente podría ser, sin necesidad de pacto alguno, reconocer que nosotros ganamos las primarias de octubre del 2019 y que seamos entonces el candidato de un conjunto de fuerzas. Pero eso le respondo yo a usted porque me lo pregunta, pero eso no lo hemos discutido con nadie, ni lo estamos en discusión. Digamos, aquí entendemos que el candidato actual es un candidato ilegítimo. Ese candidato fue impuesto por la fuerza y nosotros no podemos apoyar así a un candidato que consideramos que es ilegítimo. Punto. Presidente, nosotros vamos al proceso electoral, vamos a participar en este proceso electoral. No tenemos que pactar en primera vuelta porque sabemos que habrá segunda vuelta. Y nosotros, si clasificamos, como esperemos que ocurra, entonces usted verá que se organiza una coalición de fuerzas en el entorno que nos permitirá entonces ganar a la segunda vuelta electoral. presidente, ya sabemos que tiene otro compromiso, vamos terminando, pero hay 2 preguntas que tengo que hacerle obligatoriamente, si no, los amigos dirán que mis condiciones periodísticas están mermando. La primera, al ser humano, y la segunda, al estadista. Al ser humano, ¿cómo se siente Leonel Fernández enfrentando una boleta electoral en la cual está su esposa, Margarita Cedeño? Esa es al ser humano. Bueno, yo no la enfrento a ella porque ella no es candidata presidencial. Entonces no me refiero a ella, sino que me refiero al candidato presidencial. Ahora, al estadista.
y ya con eso vamos concluyendo, ¿cuáles entiende Leonel Fernández Reina son las medidas inmediatas que tendrá que tomar quien asuma la rienda del gobierno el 16 de agosto? Bueno, mire, para verlo con más claridad hay que haber llegado y ver las cuentas y examinar la situación que encuentra en herencia del pasado gobierno. Pero hay cosas que son muy evidentes. Yo hablaba de que hay una situación fiscal, ¿no? Hay un problema de falta de recursos. Entonces, en lo inmediato hay que procurar recursos frescos a través de los organismos multilaterales y tratar de que eso llegue lo más pronto posible para poder enfrentar los diversos temas nacionales. Segundo, ya hay un proceso que se ha iniciado de reapertura o reactivación de la economía. Eso irá avanzando. Ya para el mes de agosto yo creo que estaremos en una tercera o cuarta fase y por consiguiente las empresas volverán a abrir sus puertas, habrá una reintegración de los trabajadores, ¿verdad? Por tanto, los ingresos de nuevo los van a tener para poder consumir. Ese nivel de consumo va a su vez a generar una recuperación lenta, ciertamente, pero irá recuperándose la economía en sentido general. Entonces, yo diría, hay el aspecto sanitario por un lado. El aspecto sanitario, a mi modo de ver, ha ido disminuyendo por varias razones. Cuando yo he ido a los hospitales, he hablado, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, en el hospital San Vicente de Paúl, ¿verdad? Que fue como el centro gravitacional de la mayor cantidad de casos que se estaban dando. Ellos me dicen, no, aquí el número de contagiados va disminuyendo, el número de fallecidos por igual, y ha mejorado el índice de recuperación. Bueno, ¿y a qué se debe eso? Porque hemos aprendido en estos 3 meses de tratar con esto, hemos aprendido mezclando medicamentos, ¿verdad? Hidroxicloroquina con otro tipo de medicamentos y vamos mejorando la situación de los pacientes. Es decir, ha ido descubriendo en la práctica un protocolo de tratamiento que 3 meses atrás no existía. Entonces, eso va mejorando. Mi único temor todavía son 2. Digamos, tengo todavía 2 preocupaciones con el aspecto sanitario. Uno, que la pandemia va evolucionando a distintas velocidades y por lo tanto se ha concentrado en principio en 10 provincias del país. La interrogante es, ¿podría eso avanzar hacia lugares que hasta ahora no han sido afectados? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que al 27 de marzo, que tuve un diálogo popular virtual con La Vega, al 27 de marzo había 4 casos registrados en La Vega de contagio por coronavirus. Al mes siguiente, el 27 de abril, había 387. Pues bueno, al día de hoy hay 16 casos en San José de Ocoa y un solo fallecido. ¿Podrá eso aumentar? No lo sabemos. En Barahona hubo protestas callejeras en oposición al confinamiento porque en Barahona había 5 o 6 casos. Entonces ya no se entendía qué es eso de estar recluido en los hogares porque el coronavirus no había llegado allá. El modelo que se planteaba era, mira, Elías Piña no hay un solo caso. ¿Eh? Bueno, pero ya va llegando Elías Piña, ya va llegando a Barahona y no sabremos todavía la magnitud de lo que va a tener. En Haití no había un solo caso, 1 mes y medio atrás, 2 meses atrás, y ya sin embargo Haití está llegando. Y entonces el temor es si llega ahora a los países que resultan más vulnerables, donde hay mayor hacinamiento, el efecto multiplicador que esto pueda tener puede ser peor. Entonces estamos todavía manejándonos con cierta incertidumbre. No sabemos. No sabemos si como resultado de esta apertura, que es cautelosa, que es controlada, pero no sabemos si puede implicar un rebrote. No lo sabemos. Entonces, hay mucho todavía de incógnita, hay mucho de interrogante que solo sabremos con el paso de los días. Pero lo que sí es que hay que combinar el tema sanitario con el tema económico. ¿Cómo manejar esas 2 variables? Y yo pienso que sí, que es lo que está aconteciendo mundialmente. Vamos sigilosamente, inteligentemente abriendo y midiendo, aumentar el número de pruebas de diagnóstico para tener el perfil epidemiológico del país y entonces cuáles políticas públicas sanitarias se van aplicando en el curso del tiempo, ¿verdad? Entonces yo diría, insisto, vamos viendo las cosas por etapas. El despegue será difícil por el tema del déficit fiscal grande que tenemos. Ese es el diagnóstico. La prescripción es aumentar el gasto público, que solamente podrá hacerse con recursos frescos que puedan venir de los organismos multilaterales
entender que la solución está en la combinación de lo global con lo nacional para que podamos entonces abrir el camino de nuevo al crecimiento, al desarrollo, a la prosperidad, que sin duda alguna volverá a la República Dominicana. Muchísimas gracias al doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Partido Fuerza del Pueblo, por la gentileza, el tiempo que nos ha dado en esta entrevista para los oyentes de Cuentas Claras y del periódico El Día. Agradecemos, presidente, también a su equipo técnico que nos ha estado acompañando en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables de verdad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, José.